tema que vamos a hablar antes de irnos a comer es el de la importancia de la divulgación medioambiental. Y lo vamos a hacer con Sol de la Cuadra Salcero y con Ana Alemán, que están ya por aquí arriba, así que cuando quieran que me acompañen al escenario. Un aplauso para ellas. Os cuento que Sol de la Cuadra Salcedo lleva la divulgación y la pasión por la naturaleza desde que nació. Su padre, Miguel de la Cuadra Salcedo, fue junto a Rodríguez de la Fuente un pionero en la divulgación medioambiental. Sol es arquitecta de formación, pero es una enamorada también del medio ambiente y de su difusión. Enseguida vamos a saber más cosas de ella. Y para hablar con ella contamos además con Ana Alemán, que ya conoce el foro, ha estado en el Foro Futuro, en este caso ella es escritora y divulgadora, y Ana además en la mayoría de sus libros tiene precisamente a la mujer y a la naturaleza como protagonistas. Así que muchísimas gracias a las dos y os dejo el escenario para vosotras. Gracias. Gracias. Ahora sí. Buenos días. Gracias a Foro Marino y a sus patrocinadores por permitirme asistir una vez más, como me ha presentado Inma, a este encuentro y sobre todo en esta fecha, que se conmemora el 25 aniversario de considerar la Posidonia como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, me llamo Ana Alemani y, bueno, a pesar de haber estudiado Derecho, haber hecho un máster de Dirección de Empresas, haber escrito muchos artículos y haber creado 4 libros sobre mujeres normales que realizan cosas extraordinarias, en realidad me suelo presentar como una mera transmisora, porque yo hablo de lo que hacen otras mujeres. ¿Sí? Ah, vale. Mujeres que aquí en esta 6ª edición ha habido una de las protagonistas de mi libro Mujeres de los Mares, como es Teresa Zabel, con su Ecomar, y en otras ocasiones han venido otras como Silvia Earle, como Ana Payo o Lea Dauriol. Bueno, pues otra de mis mujeres, porque yo les llamo mis chicas o mis mujeres, esta vez del libro de Mujeres y el Reino Animal, Odil Rodríguez de la Fuente me puso en contacto con Sol de la Cuadra Salcedo y hoy estamos aquí las dos para hablar un poquito de lo fascinante que es la vida de Sol. Sol de la Cuadra Salcedo se formó como arquitecto en la Universidad Politécnica de Madrid, es experta en diseño y gestión del paisaje por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un máster en comunicación social de la investigación científica en la Universidad Internacional de Valencia. Es decir, Sol es arquitecto, pero no es un arquitecto al uso, ahora nos lo va a contar, es divulgadora científica y además, entre los numerosos proyectos en los que está involucrada, hay uno que me llama mucho la atención porque se llama Viaje al Centro del Origen. Y maravillosamente todas las cosas que hace se unen y convergen y se alimentan el uno al otro, todos los caminos. Así que, Sol, cuéntanos, ¿qué es este viaje y cómo se une a tu mundo de arquitectura, de divulgadora y todo lo que quieras contarnos? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, gracias al Foro Marino por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con gente tan grande hablando de algo tan importante, patrimonio de la UNESCO, y sobre todo de esa vida que nos rodea, y gracias a ti, Ana, y a Odil, mi hermana adoptiva. Desde que nos conocimos fue un flechazo. Esto de tener padres parecidos nos ha hecho formar una adopción de hermana y la verdad, muchísimas gracias. Pues la verdad, ¿cómo empiezo? Pues todo el mundo cuando me dice ¿quién eres? ¿Quién eres? Se rompe todo. Porque tengo que decir que realmente mi mayor valía es haber nacido en la casa que nací, con ese padre, con esa herencia y con esa manera de mirar el mundo. Yo lo he hecho con mis hijos, con él lo hicieron los suyos y de repente sale una fórmula, ¿no? Entonces al final esa fórmula me parecía interesante poderla
con esa mente científica que me encanta, poderla diseccionar, saber cómo se ha podido crear personajes así. Qué importante es la educación, ¿verdad?, desde pequeño. Bueno, pero es que la educación para mí es una manera de vivir. Ha contado Teresa algo importantísimo, que era el deporte. Mi padre le entrenó y le forjó el deporte, el ir un metro más allá, esa velocidad contigo mismo de conocimiento, que es al final una carrera de autoconocimiento. Pues el deporte le marcó y por eso le hizo viajar y sobre todo lo que nos decía que había que ir a los mundos desconocidos, entrenar los límites, fundamental, y sobre todo volver para contarlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Para qué? Para inspirar, para contar. Los científicos son importantes no por lo que buscan, sino por lo que al final encuentran y sobre todo difunden. Ya llevamos educación y divulgación. Bueno, para mí es una manera de vida, no es simplemente lo que hicieron conmigo, y entonces ahora sí es verdad que me he volcado en un proyecto educativo de niños. Continuamos con una asociación que creé con mi padre allá por el 92 y he actualizado los estatutos, le he puesto su nombre, Asociación Miguel de la Cuadra Salcedo de Expedicionarios, porque... Perdona, repite, asociación. Es Miguel de la Cuadra Salcedo, Real Virtual Sociedad de Expedicionarios. Un poco larga, pero sí, iremos hablando. Exacto, al final él era un descubridor y eso es lo que nos enseñó y eso es lo que he visto que en mis hijos funciona, que cuando tú haces un viaje, esa palabra que llamamos turismo viene del Gran Tour, es de un viaje de descubrimientos y simplemente para conocerse a uno mejor, que era eso que siempre los griegos hablaban, que en el viaje uno se conocía. ¿Por qué uno se conoce? Porque entiende en esa incertidumbre la palabra aventura. La aventura no es otra cosa que venir, esperar a lo que te viene, lo que va a venir, ¿no? Pero para eso hay que entrenar y hay que conocer. Entonces esos niños lo que hacemos es irnos a sus lugares locales y enseñarles a mirar la fotografía, que también me encanta, y a través de esa mirada, a través de ese objetivo, puedo descubrir esos mundos que tenemos alrededor, desconocidos por cercanos. ¿Te centras en los animales, en la fauna, en la flora? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, esa vida, ese origen que he buscado siempre, me he dado cuenta que al final, otra cosa que mi padre nos enseñó fundamental, navegar en las fuentes, que ahora es una cosa tan importante y se ha vuelto una aventura ahora mismo, navegar en las fuentes, en esos mares de desinformación. Imagínate la vuelta al mundo con esos mares desconocidos, pues ahora mismo todos estos niños les digo que son aventureros nuevos que tienen que aprender a navegar en esas fuentes y en esos mares de desinformación. Porque cuando se sobreinforma, en realidad estás perdiendo la capacidad de poder quedarte con lo que es real. Bueno, es que aquí se han hablado de cosas importantísimas como es la experiencia, la educación, el que no se huele. Mi padre era un loco de toca, huele y absorbe lo que es y además saca tus propias conclusiones. Jamás con esa ruta que hizo, que son más de 10.000 chavales, que el año que viene nos vamos a juntar porque se cumplen 40 años, son personajes que cada vez que me los encuentro, el congreso se llama Gracias Miguel, porque todo el mundo decía gracias a tu padre, dice gracias a tu padre. Entonces eso que hablábamos, que hay suerte, yo creo que la suerte no es tal suerte, son al final sueños programados y los sueños son al final realidades valientes, con lo cual todo está aquí, tú tienes la capacidad y al final es una fórmula que funciona. Entonces los niños ahora, he ido bajando, aquí se ha hablado también de la edad, yo ahora ya estoy con los de 8 años, porque realmente tienen la mirada todavía con ese asombro y esa curiosidad por los procesos biológicos, que al final es lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tú vas a un colegio y qué es lo que hacéis? Pues me los llevo al campo, pero al campo que podemos ir al jardín propio del colegio, entonces me he vuelto con esa gobernanza ambiental que también habéis hablado, que es importantísima, hacemos esa ciencia ciudadana, que la ciencia ciudadana no es otra cosa que preparar al ciudadano a un nivel científico, entrenamos esa mirada de ciencia a través de esos objetivos, de ese cuaderno de campo, luego entrenamos ese corazón ilustrado, por eso son científicos ilustrados, esa mirada de ciencia con ese corazón ilustrado por difundir, pues al final nos los llevamos a esos niños al Museo de Ciencias Naturales, hacemos un congreso científico, entonces llevas a un niño de 8 años o de secundaria al Museo de Ciencias y por un día son ellos los expertos porque lo han estudiado. Alucinas las cosas que son capaces de hacer los niños con temas modernísimos como robótica y no sé qué, pero claro, el otro día estuvimos programando un programador muy pequeñito con una tecnología enana para hacer microgeolocalizadores para pájaros. Entonces, el tema del mar es algo que me apasiona
que por desconocido me encuentro completamente un pato, pero cada vez me gusta más meterme a través de esa cámara. Y habéis hablado aquí de Posidonia, habéis hablado de personajes del mar que me parece que como origen de vida es fundamental descubrirlos, desconocidos, total. Y también estás empezando con la fotografía submarina y con los animales marinos. Bueno, tengo problemas porque hice un curso de estos de submarinismo y me dijeron, tú hasta que no hagas muchos no puedes porque con la cámara te evades. O sea, yo me pierdo y de repente me doy cuenta que me estoy dando la vuelta, que no estoy respirando, entonces todavía soy demasiado apasionada y entonces lo estoy haciendo con snorkel, poco a poco, porque es un mundo que, bueno, tenéis aquí una suerte los que vivís aquí y de todos los que habéis hablado, porque es un medio apasionante que a mí lo que me apetece mucho es enseñar a los niños qué más cosas hay ahí abajo que no conocemos. O sea, es un mundo, si conocemos un 24% de los seres vivos que viven en el planeta ahora mismo, se habla mucho de la extinción, pero yo hablo a los niños de la posibilidad de descubrir la nueva vida que hay, ¿no? Cada año se descubren entre 15 y 18.000 especies nuevas. Es lógico que también se pierdan algunas, ¿no? Bueno, estamos en un momento clave que realmente, por eso hay que potenciar esa mirada del niño para que ellos mismos descubran lo que tienen a su alrededor, porque no va a haber nadie como él en ese punto, en ese justo, con esta ciencia ciudadana que está completamente ya convencido de que podemos cambiar este rumbo preestablecido, porque esa gobernanza ambiental es posible con esta gente y estas miradas críticas. Desde pequeños son increíbles la reacción que tienen. Es más, les digo cuando salimos al campo a descubrir, desde un saltamontes que nadie se fija, pues hay unas especies, este Wilson que he traído aquí, los libros de Edward Wilson, maravilloso, descubrió 400 especies de hormigas. Entonces, cuando yo les digo... ¿Solo de hormigas? Solo 400. de hormigas. Y eso hace poco, se nos fue hace 2 años y fue una pena terrible porque me hubiera encantado conocerle. Entonces, les digo que esos niños pueden ser famosos, pueden tener muchos likes, pueden ser... ¿Por qué? Porque han descubierto una nueva especie, como ya ha pasado. Hay especies que se ponen a los nuevos niños. En América hace poco se acaba de descubrir un escorpión nuevo. Entonces, eso al niño ya directamente le posiciona en esto me interesa. Sí, yo he tenido la suerte de hablar con Andrea Marshall, que es, la BBC le llamó la reina de las mantarrayas, pero de las mantarrayas, con 26 años, ella descubrió un segundo tipo de mantarrayas, la mantarraya gigante. No se había descubierto, pero es que para descubrir un animal, sabes que se requiere muchísimos años, tiene que tener unas características determinadas, que las evalúen, que vean que las tienen, diferentes de otra especie, pero lo sorprendente es que esta mantarraya, cuando extiende sus aletas, mide, creo que son 7 metros de largo, y no se había descubierto, no se había catalogado como una especie diferente. O sea, que es que el mundo es que realmente está vivo y está moviéndose. Bueno, es que yo creo que el hombre ha dejado de explorar por ese conocimiento que tenemos a golpe de clic. Ya no hay territorios, todo el mundo que va a viajar ya no sabe dónde ir porque ya todo el mundo va. Y yo creo que el viaje, realmente el viaje apasionante lo tenemos a muy poco cercano a nuestro alrededor. Solo hay que cambiar la manera de mirar, ¿no? Y eso es lo que al principio me cuesta, porque cuando les llevo a los niños al propio jardín de su colegio, me vienen diciendo, o sea, viene esta aquí a enseñarme al jardín, pero bueno, y de repente cuando hacemos ese check-in con esas plataformas que luego desarrollamos esa inteligencia natural, luego esa inteligencia creativa de hacer la foto, de poder datarlo, y luego cuando lo subimos a la plataforma y ven que en su colegio hay 45 especies, no sé, toda la taxonomía apasionante, cuando la ven, que ellos ya han cogido, han sabido descifrarlo. La inteligencia artificial la dejamos para la difusión, pero nada para experimentar, para poner el nombre, el cuaderno de campo, volver al lápiz y el papel. Otra de las cosas que decía mi padre, fundamental. Entonces, la verdad es que funciona y los niños se quedan apasionados y la verdad estoy muy volcada con ese proyecto. Haces ciencia ciudadana a nivel infantil, que es donde se empieza todo, es el germen. Bueno, eso... sobre todo es darles esa opción, esa otra visión positiva de hay mucho por hacer y tú eres clave en el punto en el que estás. Acabo de venir de Soria, me decían la España llena, vaciada, y yo decía, a ver, estamos en la España llena de vida. Quiero niños, o sea, me llevan, no, yo no voy a dar ninguna ponencia si no hay niños. Entonces me trajeron a los niños que había alrededor, que era un lujo, porque había muy pocos, y fue absolutamente impresionante, ¿sabes? Son expedicionarios ya número 1,
son validísimos, han encontrado, se han quedado, ya he hablado con ellos y con sus profesores, y han estado todo el verano clasificando, viendo. Entonces, el poder ver que existe, que el niño sigue siendo niño, que yo no he dejado, que eso es otra cosa que decía mi padre, no pierdas nunca la capacidad de asombro, ¿no? Con esa Carson maravillosa que decía el sentido del asombro. Entonces, seguir entrenando esas cosas que no desaparezcan, pues es una maravilla, y ver que funciona. O sea que Sol de la Cuadra Salcedo está creando futuros científicos, futuros amantes de la naturaleza, de los animales. No creo que yo esté creando nada, sino simplemente que eso que existe no se extinga esa capacidad de asombro, no se extinga esa mirada de todo nuevo. O sea, cuando les meto en el microscopio, porque todo lo hago a través de objetivos, ya sea telescopios, microscopios, teleobjetivos, o sea, cuando ven esas alas de abeja, cómo funcionan, cómo cuando tienen que tener velocidad salen unos ganchitos, se enganchan al ala de arriba y son máquinas perfectas, claro, dicen, oye, esta abeja la tengo yo aquí alrededor, o cuando el nido que tienen a su lado es de un vencejo que viene volando Claro, cuando les hablas de todo eso, dicen, ostras, todo esto son súper manes, ¿no? Entonces ahí es cuando me los meto ahí en el asombro y ya los tengo. Por eso los de 8 años ya, los de secundaria me va costando más, o sea, son unos viejos ya, los de 12 o 13 años. Sí. Ya es más complicado. ¿Y sigues luego, como decían, manteniendo contacto, viendo...? Sí, claro, forman parte de esa asociación ya de expedicionarios, el Club Expedicionarios de la Cuadra Salcedo. Me gusta que además los padres se recuerdan a mi padre. Estos niños ya me dicen, oye, mi padre me ha dicho que si tu padre era el de la anaconda. Y digo, pues sí. Entonces lo primero cuando llego es presentarles por qué soy yo así, porque ese instinto natural en casa, como te contaba, porque mi padre se iba de viaje y como era un científico antiguo había que traer esa información que no había acceso antes, y la llevaba, pues los animales que han pasado por casa, pues de todo, desde ocelotes, monos, gibones. Yo me he hecho amiga, como te decía, de mi amiga gibona 30 años en el zoo, porque antes se hacía. Entonces tenemos que aprender de lo que hacíamos antes y de lo que podemos hacer ahora, que ya no hace falta ni a capturar ni traer, como hacía también nuestro amigo encantador Félix de Azara, que es este aragonés del siglo XVIII. Por eso lo primero que hago es enseñarles una foto de un hombre del siglo XVIII, y cuando me ven así digo, este personaje es nombrado por Darwin varias veces y es un español, es un aragonés. Entonces, sacar ese espíritu que lo hemos tenido los españoles, y yo creo que estar muy orgullosos de la vida que tenemos en este país, que es número 1 en reservas de biosfera, tengo que contar, que es nuestro tablero de actuación. Reservas de la biosfera, creado por UNESCO. Pues si quieres, para terminar, Sol, vamos a cerrar con una anécdota, ¿vale? Sol no tiene, además, capa de superhéroe, porque Sol es una mujer normal que realiza cosas extraordinarias. Bueno. Y por favor, cuéntanos, anoche nos deleitaba en la cena, ¿qué pasó con una Ivona? Con una Ivona, sí. Pues la verdad es que en mi casa me llamaban la niña mono, que para mí era que me enfadaba, y ahora es decir, que piropo más maravilloso, porque me encantaban los animales, pero me encantaba más que meterme en los animales, mirarles, que es lo que me pasa con la cámara, y hay como una transferencia de datos cuando tú miras al personaje, como a los niños cuando les llevo a hacer fotografía animales, les digo que tienen que sentirse esos animales. O si vas a por una rana, tienes que ser rana. Entonces, ¿cómo que eres rana? Pues piensa como una rana, dónde vives, cómo vives, qué eres. Es una manera de desidentificarte de ti directamente. Entonces, con esta gibona lo que hice fue ponerme en su mirada, ponerme en su mano, y hubo un ritual ahí de que me mordió, se acercó, me hizo caca, yo me quedé, tenía 12 años, yo dije, tengo que quedarme así. Y al final me hice amiga, estuvimos 30 años de amigas, luego estuvo 3 años en casa viviendo, se llama Mona Lisa, que le puso mi madre, y cuando hacía el ruido, empezaba, nos llamaban, por favor, quite la alarma, que no nos deja en la urbanización donde vivíamos. No, nada, claro, total, que se tuvo que ir en 3 años al zoo. Y he estado yendo, pues, desde pequeña, luego cuando me casé, le enseñaba a mis hijos, ella me enseñaba a los suyos. La mona Ivona. O sea, pues, Mona es verdad Lisa. que hay unas, todavía, no sé por qué los hombres nos creemos que estamos un poco por encima. Yo creo que quizás no, estemos muy por abajo. Lo que pasa es que no sabemos todavía los animales que piensan, pero por esa etología y esa maravilla
por eso a los niños les digo, hay que aprender a animalizarnos de nuevo, porque hay muchas cosas que nos tienen que contar, incluso los vegetales. Yo cuando hablo que es un ser inferior me niego, digo, no sabemos cómo sienten, fíjate, qué personajes tan importantes como estamos hablando, ¿no? Entonces, la vida es vida, está al mismo nivel y es lo que propiedades emergentes de esos sistemas maravillosos, pues darnos cuenta y valorarla. Sol de la Cuadra Salcedo, viaje al centro de la vida. Bueno, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Qué bien, muchísimas gracias a las dos. Qué gustazo poder escuchar a invitadas como ellas.